Pudo ver los peores efectos de la guerra. A la gente que los demás no solemos ver. A los parapléjicos y los tetrapléjicos. No solo una o dos personas, sino salas llenas de ellas. Creo que su juventud le dio la iniciativa para intentar hallar la manera de ayudar para que esta gente pudiese llevar una vida productiva. Después de la guerra, White estudió en la Escuela de Medicina de Harvard. Brillante y ambicioso, se especializó como neurocirujano. En 1960, ansioso de llevarle la delantera a los rusos en todos los aspectos de la medicina, el gobierno estadounidense ayudó a White a instalar un laboratorio especializado en el Hospital del Condado de Cleveland, Ohio. Aquí se puso manos a la obra a crear un centro de investigación del cerebro puntero en el mundo. De día, White operaba todo tipo de lesiones y enfermedades cerebrales. Sus habilidades como cirujano eran reconocidas. Sin embargo, como científico deseaba descubrir los misterios que encerraba el cerebro. Ambicionaba ser la primera persona del mundo en aislar el cerebro, extraerlo del cráneo, estudiarlo y mantenerlo vivo durante todo el proceso. Llegué a la conclusión de que podría aislar el cerebro. Aunque muchos lo habían intentado, no lo habían conseguido. Casi desde el mismo día en que llegué aquí, empezamos los trabajos en el laboratorio. Empezamos a poner en práctica mi concepto de que era posible extraer el órgano completo de un mono. Evidentemente, White no podía llevar a cabo sus experimentos con cerebros de humanos vivos, pero en la medicina era normal usar animales para estudios científicos. Recordemos que a pesar de las protestas de los activistas pro derechos de los animales, la cirugía a corazón abierto, los trasplantes o la neurocirugía no estarían hoy aquí si no se hubiesen llevado a cabo con animales primero. En la época había menos controversia en cuanto a los experimentos con animales, especialmente cuando se trataba de los mayores desafíos científicos del momento. Tanto América como la Unión Soviética habían enviado a monos y perros al espacio. Zero. Fire. Liftoff. A la hora de probar tecnologías nuevas, los humanos podían servir también como conejillos de indias. En su laboratorio, White se ayudaba de primates para aprender más acerca del cerebro. En 1962 demostró sus extraordinarias habilidades quirúrgicas y consiguió lo nunca visto en medicina. Logró extraer con éxito el cerebro de un animal vivo, manteniendo el cerebro con vida. La más mínima pérdida de riego sanguíneo durante el proceso lo habría matado. Nadie había podido estudiar un cerebro vivo antes. Al año siguiente, White fue más allá. Extrajo el cerebro de un mono y lo mantuvo vivo artificialmente durante varias horas. White confiaba en que los conocimientos adquiridos serían beneficiosos para los cirujanos y los científicos de todo el mundo. Pero las máquinas no podían mantener un cerebro vivo el tiempo necesario para estudiarlo con detalle. White estaba empeñado en seguir adelante y encontrar el modo de mantener los cerebros aislados vivos durante más tiempo. En 1964 se le ocurrió un plan audaz: trasplantar el cerebro de un animal al cuerpo de otro y estudiarlo desde allí. Extrajo el cerebro del cráneo de un perro y lo trasplantó vivo al cuerpo de otro perro. El cerebro del segundo perro se dejó intacto. Abrimos el cuello del animal
e introdujimos allí el cerebro. Unimos los vasos sanguíneos del cerebro a los vasos sanguíneos del cuello del animal. Cerramos el cuello y por allí salían todos los tubos y cables. Fue un trasplante de cerebro en toda regla. Hicimos un seguimiento del cerebro que pusimos en el cuello. Tenía cables y tubos de modo que pudimos medir la actividad eléctrica, el riego sanguíneo, pudimos controlar por primera vez su metabolismo y así lo hicimos durante muchas horas, incluso días. La operación de White fue un éxito, pero se enfrentaba a un nuevo desafío. La gente decía, ¡qué maravilla, genial, extraordinario! El encefalograma está muy bien, el metabolismo es normal, pero ¿sabes si el cerebro piensa? ¿Sabes si el cerebro está consciente? White no podía contestar a esas preguntas. Ya que el cerebro trasplantado no podía expresarse, él no podía demostrar si había retenido la capacidad de pensar. Parecía que White había llegado a un impasse. Pero su trabajo no había pasado desapercibido al otro lado del telón de acero. Los científicos soviéticos seguían muy interesados en estudiar el cerebro. Venían delegaciones rusas a Cleveland y pasaban un cierto tiempo en mis laboratorios. A consecuencia de esas visitas y de la amistad que entablé con ellos, aproveché la oportunidad para viajar a la Unión Soviética y visitar a estos hombres en sus laboratorios y en sus quirófanos. En todas las ocasiones me marché de allí guardando un enorme respeto por sus logros y su gran capacidad para la investigación y la medicina. White hizo su primer viaje en 1966, pero hizo más. Su amigo y colega Harold Hillman con frecuencia lo acompañaba. Durante la Guerra Fría, la ciencia y la medicina de la Unión Soviética eran un completo misterio para la gente de Occidente. Por tanto, había un sentimiento de que tenían una mina de descubrimientos importantes en este campo y que nos convenía estar enterados. Comprobamos que les daba bastante miedo contarnos lo que hacían, porque lo que hacían en el Instituto de Investigación era considerado secreto de Estado. Pasamos unas veladas muy agradables con ellos. Solían invitarnos a vodka y chicas bonitas, pero no nos contaban lo que estaban haciendo. Tanto el Dr. White como yo tomamos nota de ello. Tenían mucho interés en conocer a cierta persona, al hombre cuyos experimentos habían inspirado a White años atrás, Vladimir Demikov. Desde que hiciera su experimento con el perro de 2 cabezas, Demikov había tenido éxito trasplantando otros órganos vitales de un perro a otro. Incluso había desarrollado técnicas nuevas para la cirugía coronaria. Pero en 1966 había caído en desgracia ante las autoridades y sus colegas, quienes pensaban que su trabajo era extravagante. Demikov fue expulsado de su laboratorio y cuando lo amenazaron con desalojarlo de su piso, pensó en suicidarse. Para él fue durísimo. Estaba desesperado, en casa y en el trabajo. No podía costearse una casa para su familia porque ganaba poco dinero. De hecho, mi madre ganaba más como ingeniera. Cuando White lo conoció, Demikov era una sombra de lo que fue. Los dos habían abierto un campo nuevo en el estudio de los trasplantes, pero White estaba horrorizado por el escaso reconocimiento que había recibido. Creo que el profesor Demikov ha sido apartado bruscamente y no se le ha concedido el crédito que se ha ganado en el terreno de los trasplantes. Era un hombre completamente desconocido en todos los aspectos. Los científicos americanos ni siquiera sabían cómo se llamaba. El profesor Demikov no contaba ni